¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Como siempre aquí vienen mujeres de diferentes partes del mundo, mujeres con historias, mujeres que hacen transformaciones, que tienen retos. Y mi invitada del día de hoy es una invitada especial, una invitada con la cual vamos a estar aprendiendo a soltar, entrar a ese vacío de miedo y atreverse con una sola palabra en las manos, que es fe. Creo que mi invitada nos va a dar muchos tips, muchas historias y espero que esto te sirva para también agarrar un poco el camino que necesitas para hacer tus cambios, para entrar dentro de ti y para creer. Ella es Alicia del Fierro. ¿Cómo estás, Ali? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Vania. Es un placer siempre verte. Amiga, has tenido un tiempo de cambios y lo había mencionado al inicio. Vamos a empezar. ¿Qué fue el miedo más grande que tuvo Alicia? En este cambio de carrera, pues la incertidumbre. Vania, la incertidumbre siempre es algo que te cala, que dices que sigue, que está por ahí para mí, ¿no? Nunca perdí la fe, o sea, eso sí me queda bastante claro que cuando comenzó esta semillita a crecer en mí de que, oye, los medios probablemente ya no es el lugar en donde tengo que estar, buscar hacia dónde me quería dirigir, y empecé con fe a ver las cosas y los panoramas, ¿no? Pero sí, la incertidumbre de repente era como que el what if, ¿no? O sea, y si no funciona, y si esto no es para mí, y si esta industria es difícil, porque yo sé que es difícil, ¿no? Y yo vengo de un background de ventas, o sea, sé mi disciplina, sé lo que puedo, pero la industria es la industria, ¿no? Y el mercado. Pero también has estado en una industria donde se trabaja mucho la presencia física, sí, el ego, el qué va a decir la gente. Sí. Y también me imagino que el tomar decisiones ha entrado mucho en ti, en preguntarte qué van a decir los demás, qué van a decir los que me conocen. ¿Te dio en algún momento una sofocación de saber que vas a cambiar de carrera? No, fíjate que no. Me dio un poco de pena así dejar a mi equipo de ventas, a la gente. Tenía una familia que había estado conmigo trabajando por más de 20 años, pero también sé que todo pasa por algo, que si estoy buscando algo diferente y Dios lo permite, eso quiere decir que se van a abrir cosas diferentes para mí. Entonces, no, fíjate que no me estanqué en ningún momento, no pensé que la gente iba a decir. Creo mucho en las posibilidades, creo mucho en lo que puedo aportar y tengo un gran compromiso que son 2 niñas en mi casa esperando, entonces pues no me puedo fallar, o sea, me tocaba era darle y sin dudarle, pero enfocadísima a una nueva visión, a una nueva yo, digo yo, ¿no? Porque ahora que conozco un poquitito de ti, hemos hablado, tú eres muy creyente, eres de mucha fe. ¿Alicia siempre fue así o qué pasó en tu vida que llegaste a ese punto? Siempre hemos estado en la iglesia, o sea, desde niñas, que el bautizo, cosas así. La verdad es que fue conforme iba creciendo, cuando ya mis hijas estaban más grandes, que me surgió la necesidad. De hecho, fue después de mi divorcio, que pues tú sabes, es un divorcio, aunque tú estés de acuerdo, a veces es difícil como ser humano, es difícil que veas que tenías un plan, un sueño y el sueño se desintegró, ¿no? Entonces empecé a tener muchos sentimientos en mi corazón y empecé mucho a buscar y llegué a un retiro y empecé a conocer un poco más de mi fe, y en ese retiro la verdad que sí cambió mi vida completamente. O sea, ahí sí te puedo decir que era un antes y un después mío, porque pude dejar verdaderamente mi pasado atrás, o sea, las personas que te hacen daño, pude perdonarme a mí misma, porque a veces también cuando tú permites que algo pase en tu vida, también tú tienes cierta culpabilidad, ¿no? Entonces, o victimización, entonces yo tenía que dejar todo eso hacia atrás y moverme y ver un futuro nuevo, y eso fue lo que hice, y la verdad que sí, o sea, es un antes y un después. Ahora, en ese antes y después, Alicia, ¿fue planeado? ¿Fuiste a ese retiro para realmente perdonar y dejar, o fue que algo sucedió? Cuéntame. No sé, ¿te acuerdas que te conté en ese desayuno? Fue la risa, porque en realidad yo ya estaba trabajando en la radio, estaba bien estresada, o sea, ya venía esas que corre, sube y baja, y dije, necesito un descanso, necesito un break. Andaba buscando como un retiro, pero no era como un retiro. Yo nunca había estado en un retiro espiritual, sino que yo dije, si es un retiro, para mí la lógica es, me voy a retirar de todo el mundo un ratito, ¿no? Entonces
dije, voy a dejar mi celular a un lado, me dijeron que no podía recibir llamadas, le avisé a mi mamá, le dije a mis hijas, avisé en el trabajo, no contesto si hay emergencias, busquemos a alguien más. Y la verdad es que pues no me lo esperaba, o sea, fue algo muy, muy bonito, pero no tenía planeado para nada, que era un encuentro con Jesús, un encuentro conmigo misma, un encuentro como te dije ahorita, con mi pasado, ¿no? Pero fue maravilloso, la verdad que sí. ¿Qué fue lo que te cambió en ese retiro? Exactamente, ¿qué se movió de Alicia? ¿Qué se movió de mí? El perdón. El perdón, y eso es para todo el mundo, y se lo digo a mis hijas todo el tiempo, se lo digo a la gente que de alguna manera u otra toca mi vida y que sé que pasan por una inquietud de esa magnitud. Les digo, el perdón hacia ti, el perdón hacia esas personas, porque constantemente la vida nos va a estar aventando cosas, ¿no? O sea, vamos a encontrar piedras, vamos a estar vamos a estar siempre encontrando gente que no te quiere, gente que a lo mejor les causas algún sentimiento que no es bueno, ¿no? Entonces todo eso genera algo, y el perdón hacia esa persona, el perdón hacia ti misma, es como que empezar de nuevo, y es un reseteo que tienes que estar buscando diariamente, ¿no? No es como que, bueno, ya pasó hace 10 años y me sentí muy bien y ahora ya perdoné y ahora soy la mujer más íntegra del mundo. Pues no, porque la vida es una constante, te presenta constantes retos y también presenta constantes ocasiones de perdón. Y ese de perdón, Alicia, es una palabra muy fuerte. Parecería que es fácil, parecería que lo podemos hacer, pero realmente es una palabra muy fuerte. ¿Sí se puede perdonar situaciones? Sí se puede perdonar, tienes que querer perdonar. Y para nosotros, las personas que creemos en Dios, que tenemos una fe, sabemos que Dios tiene mucho que ver. O sea, es una gracia, es una virtud que se te da, porque muchas personas son lastimadas por tantos años y va pasando el tiempo, van pasando los años y ese sentimiento que tienes se convierte en cosas malas, ¿no? Se convierte en algún resentimiento. Hay gente que llega hasta a sentir odio, ¿no? En mi caso, pues yo no odiaba a las personas que me hicieron daño. Gracias a Dios no odiaba, pero sí tenía resentimientos y tenía un corazón ya muy frío, porque te vas como nublando como vas caminando, ¿no? O sea, como que tu corazón se va protegiendo. Y en ese corazón frío, Alicia, ¿qué decisiones tomaste que decías realmente mirando atrás, cómo pude hacer esto? ¿No te ha pasado que ya en esta evolución, en este tiempo, en este crecimiento que tienes, mirar atrás y ver una Alicia diferente a la Alicia que eres hoy en día? ¿Qué es lo que más recuerdas de esa Alicia que ya no existe? Pues me recuerdo una niña jovencita, fui mamá joven, que me dediqué mucho al trabajo, estaba muy enfocada probablemente en cosas que no eran. El trabajo a veces nos consume y pensamos que estamos haciendo lo correcto, que somos proveedores para nuestra casa, y eso te hace pensar que lo que estás haciendo lo estás haciendo correcto, y a veces no es así. Y yo creo que ese fue mi caso, que me dediqué tanto al trabajo y sí tenía mis hijas y siempre cumplía con ellas, y andaba para arriba y para abajo, me las llevaba que al soccer, que a los eventos, pero verdaderamente, cuando estás dañado de tu corazón, no estás tan presente. Cuando quieres darle todo a tu familia, no estás tan presente. Entonces hay que buscar esa manera de tratar de filtrar, de sacar de tu organismo todos esos sentimientos. Y eso fue lo que a mí me pasó, que empecé a crecer mi fe y empecé a darme cuenta que las necesidades de mis hijas no eran solamente una mamá que estuviera con ellas, sino una mamá presente, que las escuche, que les entienda, que las eduque, que las levante, cuando se caen, porque ya las mías están grandes. Entonces me tocó pasar por novios, por que me les rompían su corazón, y es lo más bonito tener una hija que viene cuando alguien le hace daño, porque pues todos vamos a pasar por eso, todos nos van a romper nuestro corazoncito, y es lo más bonito que tú estás ahí, y en lugar de que ella le hablen a una amiga, le hablen a mamá y vengan corriendo a darle un abrazo a mi mamá cuando sienten que es la necesidad que tienen, ¿verdad? Tú has tocado un tema que para muchas mujeres es difícil restaurar esa pérdida, ¿no? Porque como madres solteras, muchas veces madres que nos dedicamos a dar a los hijos, trabajadoras, más aún en este país, dejamos a nuestros hijos por segundo plano para sobrevivir en un ambiente material. ¿Se puede restaurar, Alicia, sí, la relación de esa pérdida de compromiso en realidad con nuestros hijos? Sí, y yo creo que también entra mucho la gracia de Dios en este tipo de circunstancias. Cuando tú eres una mamá
que tienes que trabajar 2, 3 diferentes turnos, o sea, que tu trabajo requiere de horas adicionales, que tu trabajo requiere de que tus hijos estén con una persona, que las tengan que cuidar, que las tengan que recoger, que te pierden momentos especiales. Yo creo que ahí hay una gracia especial porque no escogimos ser así, ¿verdad? Porque venimos a trabajar, pero no escogimos... bueno, yo hoy voy a escoger que, o sea, uno como mamá lo que desea es estar con sus hijos, ¿no? Y hay mamás que somos trabajadoras, somos emprendedoras, pero siempre vamos a poner todo en su lugar, ¿no? Pero cuando es por necesidad, yo creo que los hijos saben. O sea, mis hijas siempre me han dicho que están contentas, que ven todo lo que yo he hecho. Yo a veces ni entiendo por qué son tan lindas conmigo, me dejan post-its. Fátima ahorita se fue a Canadá. Y el día que se fue, llego y en el refrigerador tenía un post-it diciéndome que yo era la mamá más adorable, la mejor mamá del mundo. Y ahí es donde dices tú, wow. ¿Y cómo te sientes con eso? Sí, ¿Cómo te lindo, sientes lindo. cuando ves esas? Lindo porque sabes que como mamá has cumplido, ¿verdad? O sea, todavía tengo un trayecto, ahora ya están en una etapa diferente, en una etapa de una madurez diferente, pero cuando ves esos pequeños detalles dices, caray, pues no la hice tan mal. O sea, a pesar de que soy tan imperfecta, a pesar de que también tengo mis encontrones, me trabo, me equivoco y me vuelvo a equivocar y a veces me vuelvo a equivocar después de tantas intentadas y aún así ellas ven lo bueno en uno, ¿no? Ahora, este reflejo de amor que para ti es simbólico porque una nota, unas palabras es muy importante, también es de dos vías, ¿verdad? No solamente hay hijas heridas que no perdonan o tal vez, como tú dices, tienen un resentimiento de criarse solas, de no estar con los padres, de haber perdido ese cuidado y están enojadas con mamá. Por otro lado, hay mamás muy culpables porque el dar han dejado las situaciones ahí en un desbalance. ¿Qué les podrías decir tanto a la madre como a la hija? Porque tú vives esas dos opciones, ¿no? Tú lo acabas de decir, como madre te das cuenta que hay cambios y como hijas, pues tus hijas te hacen sentir muy bien. ¿Qué les podrías decir a esas mamás que no viven lo que tú vives, por ejemplo? Y yo creo que son etapas, ¿verdad? Porque a veces los hijos, hay etapas obviamente que también se ponen rebeldes. La mía grande, Fernanda, llegaba a un punto en que a veces era de que yo quiero, yo voy y nos llegábamos a encontrar. Pero yo creo que abriendo un diálogo con amor, o sea, donde no hay palabras de falta de respeto, en donde tú tienes empatía por ellas, porque nosotros también fuimos jóvenes, o sea, nosotros también pasamos por cosas, también pasamos por problemas con amigos, también pasamos por problemas de novios. Yo creo que abriendo tu corazón, escuchándoles, poniendo atención, tratando de darles un buen consejo, y a veces ni siquiera un buen consejo, a veces lo único que quieren es que las escuches, ¿no? Si es un momento crítico en donde ellas están pasando algo y te están pidiendo un consejo, pues qué bonito, pero a veces no te lo piden y a veces tú te metes y a veces tú le dices y no es el momento, ¿no? Entonces ahí también cabe el mi amor, perdón. Yo sé que fui imprudente, no debía haber dicho esto enfrente de tu amiguito. O sea, de nuevo, yo creo que el perdón siempre tiene que ir en una familia, ¿no? O sea, yo llegué cansada, no sabía lo que decía, tuve un día muy malo, tuve muy malas noticias y en lugar de darte ánimos, creo que no te empujé hacia la dirección que tú querías, ¿sí? O sea, un diálogo que permita que ellas reconozcan que estás ahí, pero que también porque eres mamá no eres perfecta. Porque las mamás no somos perfectas, o sea, también cometemos muchos errores. Ahora, Alicia, si volverías un poquito al tiempo pasado, a esa Alicia joven con hijas pequeñas, ¿qué harías diferente? ¿Qué hubiese hecho diferente? Bueno, en el transcurso de cuando estaban chiquitas me dediqué mucho a ventas y es una risa porque aquí donde estamos en este edificio me trajo tantos recuerdos. O sea, yo venía a este edificio cada semana a ver a un cliente por casi 10, 15 años. Que no es fácil ser vendedora, ¿verdad? No, claro que no. Las ventas requieren de mucho sacrificio y una de las cosas que yo cambiaría es haberles dado un poco más de mi tiempo. Y empecé conforme iba avanzando a hacer esos cambios en mi vida, porque me acuerdo que vivía muy lejos, por ejemplo, y manejaba 1 hora diaria en la mañana y manejaba otra hora diaria en la tarde y de repente un día dije, no más, o sea, estoy perdiendo 2 horas y media de poder estar con mis hijas, de poder ver qué tarea tienen, de ver si les puedo hacer de cenar, si me pueden platicar cómo les fue en la escuela ese día. Entonces empecé a cambiar. No sé si tarde, no sé si temprano, pero empecé a tratar de cambiar mi vida para que fuera más práctica.
pero sí me hubiese gustado estar un poco más de tiempo con ellas. No tuve muchas opciones y esa es una conversación que siempre he tenido mucho con Dios, porque me ha tocado trabajar desde el día 1 y no he tenido esa dicha que digas tú, bueno, tengo un esposo que me cuida, me mantiene y puedo dedicarme a la familia. O sea, es algo que no lo tengo y no me quejo, me encanta porque obviamente hago lo que me gusta y a la vez pues mi carrera va creciendo. Pero sí hubiese preferido que tuviera un poco más de tiempo para... Ahora, que si no llego a la oficina no pasa nada porque tengo algo con las niñas y a veces me perdía cosas porque había cosas más importantes, entre comillas, que tenías que hacer. Ahora, si entramos en esa ilusión del universo, del mundo, ¿te hubiera gustado tener una pareja que te soporte, quedarte como tal vez muchas mujeres al cuidado de los niños en casa, llevándolos a la escuela, a sus actividades? ¿Te hubiera gustado ser una ama de casa? Sí, claro, sí, cómo no. O sea, yo creo que un modelo bonito, ¿no? O sea, tener una pareja. Y tuve a mi esposo y duramos muchos años y fue una relación bonita donde dejamos un legado muy lindo, ¿verdad? Pero casi muchas de las cosas en la vida que tienen un principio también tienen un final y se terminó, pero he disfrutado mucho la etapa con ella sola también. He sido muy cuidadosa. Sé que va a sonar un poco trillado, pero he sido muy cuidadosa son niñas. Y tú tienes niñas, tú sabes lo que significa. Tienes que tener cuidado de hacer tu vida, después vienes, entra alguien a tu casa y no sabes si te las van a maltratar, no sabes si ellas sientan que mami se alejó por otra persona, no lo sé. Entonces yo fui como creo que fue un error porque me sacrifiqué en esa parte y pasé mucha etapa de mi vida de juventud sola con ellas, en lugar de haber dicho, bueno, pues una pareja, ¿verdad? Y era como muy celosa en ese aspecto, porque pues escuchaba muchas historias, y yo creo que fue como una parte mía de Alicia, del miedo, ¿no? Y empecé a darme cuenta ya mucho más tiempo después que no pasaba nada, que tienes que confiar en el proceso, que tiene que venir un hombre a tu vida y tienes que equivocarte otra vez si es que te tienes que equivocar. Y probablemente por ahí venía, ¿sabes? Porque ya habías pasado por un divorcio y es como que dudas o sea, no te quieres volver a equivocar. Y es como que, ay, me aguanto lo más que puedo porque no me quiero volver a equivocar. Y no es que mi matrimonio haya sido un error, sino que fue algo que fallamos, los dos. Sin embargo, ¿estás abierta ahora mismo para el amor? Sí, claro, siempre voy a estar abierta. El amor es muy bonito, claro que sí. Y con esos cambios que entramos en nuestra vida, así como tú dices, hay cambios dentro de la familia, con nuestros hijos, dentro de nuestro hogar. También hay cambios en lo que se refiere a negocio, a trabajo, a nuevos emprendimientos. Acabas de cambiar después de 10 años, algo desconocido. ¿Cómo es lanzarse a ese mundo desconocido, Alicia? Fíjate que al principio fue bastante... Bueno, duré como un año tratando de pensar qué voy a hacer, ¿verdad? Porque empecé con una semillita de que ya voy a cumplir 45 años, que sigue de aquí, tengo una carrera de ventas, es una industria bastante demandante, tenía ganas de bajarle un poquito al ritmo y seguir haciendo lo que me gusta, que son las ventas, ¿no? Entonces yo me puse mucho en oración, tuve una conversación muy bonita con Dios y dije, a ver, ¿para dónde me quieres llevar? Y empecé a sentir esa revolución en mí que nunca me imaginé, pero terminé en esta industria de bienes raíces y la estoy gozando, ¿eh? O sea, sí es difícil, sí, obviamente le estaba contando a Abelardo, le estaba diciendo que hay cosas que no sé y quiero saber y me dan ansias porque tengo 20 años sabiendo las respuestas. O sea, ya tenía bien conocido lo que estaba haciendo, el modelo de negocios de la radio y la tele, ya me lo sabía al revés, ¿no? Al derecho y al revés, pero es bonito aprender cosas nuevas, saber que todavía puedes aprender cosas nuevas, que todavía tienes esa intención de crecer en una diferente... En una rama diferente, me ha llenado de satisfacción y me ha empoderado, porque digo yo, wow, o sea, sí se puede. Y todavía estoy joven, digo, no soy una quinceañera, pero todavía estoy joven como para decir, tengo otros 10, 15 años donde puedo seguir siendo exitosa, porque lo quiero llamar y así lo debo de llamar, ¿no? Y qué maravilla, ¿no? Eso de llamar éxito, porque en este momento tal vez hay alguna mujer que va a ver este podcast, esta entrevista, esta conversación, y está justo en la línea
de tomar una decisión, ya sea empezar una vida sola, ya sea cambiarse de país, ya sea dejar ir a los hijos porque ya maduraron. Algo, todas las mujeres necesitamos hacer un salto a una piscina desconocida donde quizás nuestras habilidades de nadar en otras piscinas no nos sirvan en esta piscina. ¿Qué les podrías decir? Porque tú te has lanzado a algo así. El cambio no es malo. El cambio no es malo. Obviamente tienes que estudiar, tienes que saber hacia dónde vas. A veces puedes cambiar por desesperación y ese tipo de cambios no son saludables en tu vida, ¿no? O sea, ¿Se debe planificar las cosas? Sí, claro, o sea, tienes que planificar. Obviamente, si es un cambio de vida en tu familia, pues tienes que poner en la mesa, en una balanza, las cosas que están bien, las cosas que están mal, qué pesa más, si tienes hijos, si se van a ver afectados, en qué etapa de sus vidas están esos niños, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que tienes que poner en la balanza. Cuando ya estás en una etapa como la mía, que mis hijas ya están más adultas, que ya una terminó su carrera, que la otra está terminando, ya tienes un poquito más de, ¿no? O sea, como que, ok, si me equivoco puedo volver a empezar, o sea, no pasa nada. Pero yo lo que les digo a todas las personas que te están escuchando es que no tengan miedo, porque el miedo no viene de Dios. El miedo no debe de ser un sentimiento que nos acorrala, un sentimiento que nos llega, porque el miedo bloquea. El miedo sube otras emociones y no te deja ver con claridad el camino. Entonces tienes que saber confiar en el proceso, confiar en lo que quieres, o sea, en lo que crees, y saber que todas las situaciones en tu vida pasan por algo, ¿no? Ahora, ¿tienes algún ritual, alguna manera para calmar ese miedo? Que quizás alguien se pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo cambio? ¿Cómo calmo ese miedo que algunas veces, como tú bien dices, nos nubla una visión perfecta, ¿no? Sí. Pero ¿hay algo que tú haces específicamente? Sí, claro, o sea, siempre he asistido a misa, estoy tratando de servir a los demás, hago mi oración, la oración es bien importante, tu meditación, tu tiempo contigo misma, de nuevo para que esas emociones bajen y puedas ver todo como el verdadero panorama es, ¿no? Porque a veces cuando tenemos mucho enojo vemos las cosas de una manera, cuando tenemos mucho miedo vemos las cosas de otra manera. Entonces, si tus emociones llegan a estar estables, creo que puedes ver el panorama de una manera más clara, ¿no? A mí la oración me ha ayudado mucho, tener personas a mi lado que me apoyan. Mis padres, por ejemplo, cuando platiqué del cambio de carrera, mi papá en un principio así como que, oye, espérate, tienes toda la vida haciendo una cosa. Yo nunca dudé que estaba en un país de oportunidades y dije, pero ¿por qué bloquearme a cambiar si sé que hay muchas oportunidades en esta nueva carrera? Obviamente investigué, obviamente vi, o sea, que había necesidad de buenos realtors, de gente que venda propiedades, casas, sueños. Hay muchos, pero no hay muchos como en la parte americana. Entonces yo decía, tenemos que hacer un grupo, buscar la manera de empoderar a la gente, que vengan a hacer un patrimonio, que tú sabes, tú lo sabes, o sea, las bienes raíces, uno puede sin hacer nada tener un incompasivo y le das a esa gente esa oportunidad. Entonces cuando empecé a poner todo eso en perspectiva, creo que junto con mi oración y esa tranquilidad pude tomar la decisión correcta, ¿no? Qué maravilla, porque te has aventurado a una nueva faceta, un nuevo programa profesional donde desconocías completamente, has ido a clases, te has preparado, estás estudiando, y algo que me gusta lo que dices es calmar, confiar y dar esa oportunidad. Uno se puede rendir ante este ser desconocido, invisible, ante el amor y la fe. ¿Se debe rendir uno para encontrar esa paz que necesitamos? Claro, y sabes que tocaste un punto súper clave, Vania. En realidad, la situación que a mí me sucedió fue un surrendering, que le llaman. O sea, yo sí llegué en algún momento de mi vida a decirle al Señor, mi vida, mi destino, mis hijas, mi familia y toda mi trayectoria está en tus manos. ¿Te asustó? Y no me asustó, tenía las personas correctas que me estaban empujando la decisión, pero más bien dicho fue cómo suelto y dejo ir. Que sea lo que sea que pase, va a estar bien. Y esa es la confianza absoluta en esa persona o en esa cosa que crees. En mi caso es Dios, es Jesús. Y cuando le solté todo en sus manos, todo empezó a acomodarse como debería de ser. Bueno, la fe es esa magia invisible
pero tienes que confiar también, porque estaba justamente antes de venir escuchando la oración. Cuando lo haces la oración sin expectativa, sin planificación, sin ego y simplemente soltando a creer, las cosas se modifican. Como en tu vida, como lo acabas de decir, sí. Todo tuvo un orden perfecto, sí. Aunque quizás en tu cabeza estaba todo desorganizado. Sí. No, claro, o sea, en un principio era como que por dónde empiezo, ¿no? Y todavía en los primeros días, o sea, fue como que, wow, un mundo completamente diferente. Lo bonito es que cuando haces un cambio, tengas un soporte a tu alrededor, ¿verdad? O sea, tengas gente que sabes que te va a apoyar, que si tienes alguna duda te puedan ayudar, porque creo que eso es la fundación, es lo más importante, ¿no? Pero sí, o sea, no es fácil. Yo siempre pregunto a corto plazo, porque antes preguntaba, ¿qué esperas en 4 o 5 años? Ya no tenemos ese tiempo porque no sabemos qué va a pasar. Sí. Después de la pandemia, creo que estamos sujetos a corto tiempo. ¿Qué espera Alicia en 6 meses? ¿Qué espero en 6 meses? Bueno, ahorita entrenarme bien como en lo que estoy haciendo. Para el final del año tengo varias metas, obviamente en cuestión de trabajo, tengo mis números bien claros de lo que quiero hacer. Sí soy una persona de metas y siempre lo he sido. O sea, obviamente cuando trabajas en ventas sabes que son todo un número, siempre lo tienes que tener porque si no lo pones en el universo yo creo que no sucede, ¿no? O sea, tienes que tener esa meta. A nivel personal y espiritual estoy buscando más conexión conmigo misma. En esta nueva trayectoria, en esta nueva intención de vida que tengo, estoy descubriendo muchas cosas de mí también que decía, oh, wow, o sea, estaba como tenía muchos años haciendo lo mismo. Y sabes, la monotonía a veces no te hace ver cosas, o sea, te levantas, haces lo mismo, la misma gente, el mismo trabajo, el mismo enfoque, la misma carrera, porque cuando estábamos trabajando en Univisión era mucho trabajo también, entonces era como que y el día va corriendo, ¿no? Y no te das cuenta de muchas cosas, pero cuando paras el carrito y haces un completo stop y vamos a direccionarnos hacia otra parte, te das cuenta de muchas cosas. Ahora sí. Tú has hablado de un tema sumamente importante para las mujeres, creerse dónde quieren llegar y tener esas métricas. Soñar en grande, porque lo que tú decías, yo ya tengo planificado el número que quiero llegar y bueno, sí. Las métricas que me imagino siempre lo has manejado en ventas, pero se puede conseguir los sueños, porque te pregunto esto, porque las personas que tienen negocio, las personas que tienen familia, las personas que sueñan con cosas nuevas, saben que tiene que venir de algún lugar, de un cliente, de una venta, pero también les da miedo aventurarse a tocar las puertas. ¿Qué podrías decir con tu experiencia de tantos años de venta a esas mujeres que están en la puerta de que me atrevo, no me atrevo, pero tienen sus sueños de crecer, pero no saben cómo hacerlo? Bueno, primero que nada hay que tener las ganas, ¿no? Y hay que tener el sueño. Yo llegué aquí a Estados Unidos, precisamente a Houston, hace 23 años. ¿Y no conocías a nadie? No conocía a nadie. Pues moderaba el inglés un poco porque pues siempre he sido de frontera y trabajaba antes. Soy ingeniero industrial. Cuando llegué no le tuve miedo a la calle, a empezar desde cero, porque yo ya estaba ya en México como ingeniero y acá era como que volver a empezar. Pero cuando veo todas las oportunidades, dije, yo no quiero llegar y nada más quedarme. Antes era de risa porque cuando venías a Estados Unidos, pues yo nada más vengo entre que las tías y la familia que conoces y te decían no, Estados Unidos es bien aburrido, nada más te la pasas en la casa, cuidando niños, el fin de semana la carne asada y las piñatas y las fiestas, y yo así como que ok, y a mí yo venía con ese ímpetu de no, yo quiero hacer algo, ¿no? Y la verdad es que cuando comencé, ¿cómo comenzaste? No conocía ni la ciudad. Te digo que este edificio es parte de esa historia, o sea, es de mucha risa, pero me dijeron, es ventas, tienes que conocer gente, tienes que hacer un networking, y yo no conocía a nadie, o sea, me fui desde cero, de nuevo, busqué una red de apoyo,
empecé a buscar gente a mi alrededor. Yo les decía, oye, ¿me puedo ir contigo? O sea, déjame ver qué haces tú porque quiero aprender cómo moverme. Y así empecé a conocer gente como tú, como te conocí en el camino, a conocer gente que cuando comencé a darme cuenta que mi trabajo no nada más era una transacción, sino que tenía un resultado, y el resultado era bien bonito, era darle a los negocios a través de una estrategia de publicidad crecimiento. Y eso cuando ya llegabas y los clientes te decían, oye Alicia, recibí 20 casos, teníamos un abogado aquí en este edificio de inmigración, oye, hablan, 30, 40 gentes llaman después de que el comercial sale, obviamente eran otras épocas, y decías tú, wow, o sea, están creciendo por mí. Entonces empezabas a tomar más fuerza y ya tenías como más convicción cuando ibas a tocar la puerta de alguien más, ¿no? Ahora, tocar puertas asusta, tocar puertas de alguien que desconoces asusta demasiado. Y atreverte además a presentar un proyecto, ya sea un trabajo, un negocio, tu emprendimiento, lo que tú has creado. ¿Había algo que tú antes de tocar la puerta decías, te preparabas, había algunas palabras que te empoderabas? ¿Cómo era Alicia en el momento de tocar la puerta? Bueno, sí, siempre he sido de mucha fe y siempre tengo que rezar cuando llego a ver a alguien. A veces no necesariamente tiene que ser por negocio, o sea, a veces puede ser nada más una persona que llega a tu vida y quieres que esa persona tenga una verdadera intención y que esa conversación tenga una verdadera intención. Pero pues sí, o sea, rezaba y le daba, ¿no? O sea, sin miedo a equivocarme, porque hay que aprender. Sí, muchas veces me encontré con romper barreras, porque a veces, como te digo, nosotros no nacimos acá. O sea, bueno, yo sí nací acá, ¿verdad? Pero me refiero a que no tenemos la cultura americana. Claro. Hay veces que desconoces lo que la gente sabe, cosas que por no haber crecido aquí en los Estados Unidos, pues no me las sabía. Y la limitación que muchas veces también tenemos las mujeres, que es el idioma, ¿no? Sí, claro. O nuestro acento, que aunque hables tienes un acento muy marcado, claro. Los pequeños errores al hablar, no es tu lengua. Yo recuerdo una de las metas que primeras me puse fue, o sea, tengo que dominar el inglés y lo tengo que dominar bien, o sea, no puedo estar aquí y ver 10, 15 años que pasan en mi vida y sigo igual. Y empecé a buscar, me acuerdo que fui a Rice University y las clases eran para adultos ya que trabajaban al final del día y llegábamos súper cansados todos y en tacones, yo llegando corriendo así, ¿no? De típico. Y lo que empecé a ver era que ya al final del día estaba yo muy cansada y me acerqué a una de las profesoras y le dije, ¿no habrá una manera en que hagamos como una tutoría solo tú y yo? O sea, individual. Digo, perdón, a lo mejor no debería estar diciendo esto porque la universidad obviamente los contrata a ustedes. Y la profesora me dijo, llámame, yo te atiendo los fines de semana. Y eso era un one-on-one y me regañaba, me corregía y me volvía a corregir y me hablaba que la gente utilizamos diferentes músculos cuando hablamos en inglés que en español. Entonces me empezó a enseñar, porque yo les decía que me caía bien gordo que cuando hablaba con los americanos no me entendían, o sea, me quedaban viendo así como, te leen los labios, como que qué fregados está diciendo. Claro. Y decía, yo tengo que hablar bien para que me entiendan y para que obviamente mi negocio crezca, ¿no? Y esa fue una de mis metas hace muchos años que hice. Digo, sigo teniendo el acento marcado, pero pues me hago entender como puedo y pues conversaciones grandes tenemos, ¿verdad? Por esa misma... por ese mismo empuje que nunca me falló. Qué bonita tus palabras, porque tal vez también estamos empoderando a alguna mujer que dice, ¿cómo hago crecer mi negocio? Sí. Enfocarse hacia dónde quieres, prepararte, estudiar y aprender. Y no importa la edad que tengas, se vale aprender. No importa si tienes 50, 60, 40, tienes la posibilidad de hacer cambios y de aprender. Sí. Yo creo que la educación es bien importante, tanto la educación profesional, la educación de escuela, obviamente, y la educación personal, ¿no? O sea, crecer. Yo creo que hasta la persona que deja de crecer, que dice, yo ya no tengo nada más que aprender, o ya he escuchado muchos adultos que dicen, no, en mi mente ya no me cabe nada. Y yo llegué a pensar así, yo llegué a decir, no, ya, yo tengo mi vida, tengo mi trabajo, tengo aquí, ¿qué voy a empezar a estudiar otra vez? ¿Qué voy a empezar? Y fíjate, empecé de nuevo, o sea, toditito tuve que aprenderlo desde cero, o sea, contratos, cuestiones legales, cuestiones que en mi vida términos que en mi vida había aprendido. Tengo 44, empecé a los 44 a estudiar, tengo 45 y estoy aprendiendo cosas nuevas.
y pensaba que mi capacidad ya lo había dado todo. ¿Y sí se puede? Claro que se puede, y no debemos de dejar de pensar, te digo, hasta el último momento. Yo pienso que hasta en el último momento que tú respiras o cierras tus ojos, tú debes de estar aprendiendo, porque es así como uno crece como ser humano. Para finalizar, Alicia, has tenido una carrera exitosa al final, lo has hecho muy bien con tus hijas, estás empezando una carrera, has hecho tus cambios de la mano de la fe, te ves preciosísima. La vida ha sido linda contigo en el fondo. Ay, no, claro, o sea, soy una persona muy feliz, no soy una persona que lo tiene todo, como yo creo que todos, pero hay que saber ser feliz, hay que saber aceptarte, abrazarte con lo que tienes, ¿no? O sea, no es mi intención tenerlo todo tampoco, mi intención es ser feliz con lo que tengo, ¿no? O sea, y con lo que no tengo también, porque a veces lo que no tenemos en la vida es lo que nos hace tener esa esencia de quienes somos, ¿verdad? Ahora, para finalizar, yo sé que en mi podcast tenemos gente joven, gente de mediana edad y también adultas mayores que se preguntan, ¿qué consejo me podría dar Alicia? Tienes la experiencia de estar en las calles, de hacer sueños grandes, de tocar puertas, de abrir grandes opciones, de cambiar de carrera, de tener fe. ¿Qué les podrías decir a la gente joven que tal vez en este momento está un poco perdida con tanta tecnología y con ese mundo invisible que no existe de la perfección, pero que tú has trabajado en un medio tan poderoso donde la imagen, la fuerza de la televisión es sumamente importante? Ahora ya vemos un cambio, pero antes era uno de los poderes más grandes. ¿Qué podrías decirles a esa gente joven? Pues primero que no se rindan, ¿no? O sea, los medios de comunicación son muy efectivos, pero también pueden ser muy dañinos cuando los utilizas desproporcionadamente. O sea, y eso se lo digo a mis hijas todo el tiempo. El celular es obviamente para comunicarte. Ahora hay mucha diversión a través del celular, con todo lo que es social media. Pero yo creo que no deberíamos de tener un balance, ¿no? Y yo estoy constantemente tratando de entenderlo porque de repente no te das cuenta y ya estás más tiempo haciendo una cosa que otra y no debe de ser así. El consejo que le doy a todos los jóvenes es que se salgan de su zona de confort, ¿verdad? O sea, porque lo que yo me doy cuenta con mis hijas es que quieren irse por el camino donde ya saben qué esperar, ¿no? O sea, lo puedo controlar, este es mi caminito, esto es lo que yo me sé, no me quiero mover para acá, porque si me muevo, ¿qué tal si me equivoco? ¿No? Yo creo que esa zona de confort donde la mueves es donde te puede dar éxitos, ¿verdad? O sea, porque el que no arriesga no gana. Y a veces se quieren ir solamente bajo una línea. Entonces, eso yo los entiendo porque es una parte de ser premeditado, ¿verdad? O sea, dices, no, yo por aquí quiero ser, tengo mis planes y tengo mis metas, pero cuando escuchas tu corazón, cuando te das cuenta que hay oportunidades en la vida que te puede dar, pero tienes que salirte un poquito de esa zona de confort, es donde la magia sucede. Y para personas de tu edad que quizás han perdido una familia, están queriendo empezar, cambio de carrera, los hijos ya se fueron, grandes, ¿qué les podrías decir? Pues mira, con lo mismo que comenzamos, que no tengan miedo. Que no tengan miedo, siempre se puede volver a comenzar, siempre hay que confiar en el proceso y yo creo profundamente que si ya tienes algo depositado en tu corazón, un cambio en tu vida, ya sea de familia, un cambio profesional en tu vida, si ya está algo sembrado en tu corazón, escúchate. Escúchate porque a veces hay cosas muchísimo más grandes esperándote, pero ese miedo te limita y te deja no crecer. Y así, y lo apliqué yo, o sea, para mí, y ahorita estoy en ese momento en el que digo, wow, o sea, qué bonito y qué triste si hubiese yo dicho que no, porque hay cosas tan maravillosas, gente tan maravillosa que he estado conociendo y un mundo tan diferente, pero que ya no me causa ese miedo o esa duda que me causaba en un principio. Y para las mujeres adultas, que quizás tú has tocado muchas puertas de estas mujeres que tienen negocios, que lo han creado, pues también que están cansadas y ahora creen que ya la vida se les acabó. Hay muchas mujeres que a los 50, 60 años sienten que ya no son parte de una comunidad porque piensan que ya no tienen energía, ya no tienen fuerza, no tienen oportunidades. ¿Qué les podrías decir? Pues qué triste, ¿verdad? Si alguna persona nos está escuchando y está sintiendo esa pesadez en su corazón, yo creo que lo más prudente sería que buscaran ayuda.
porque el ser humano viene para ser pleno. El ser humano viene a este mundo, hemos sido creados para vivir en plenitud cuando somos niños, por medio del amor que tenemos alrededor de nuestra familia, para tener plenitud en tu carrera profesional, cuando estás en la escuela, pero también cuando estás en una etapa adulta, ¿verdad? O sea, yo siempre he dicho y he querido pelear contra él, yo quiero crecer y hacerme vieja dignamente. O sea, quiero aprovechar cada momento que me da la vida y ser feliz en cada momento que me da la vida. Si en ese momento, en esa carrera, empiezo a sentir que algo está fallando, yo levanto la bandera y busco ayuda. Y mi ayuda siempre va a ser a través de amigos, a través de una terapia, a través de la iglesia, a cualquiera que sea tu método que te va a empujar, ¿verdad? Pero lo que no puedes es rendirte, porque en el momento en el que tú te rindes, te opacas. Y ahí es en donde comienza la mujer que está insatisfecha. La mujer que camina solo por caminar, que no tiene ninguna intención de por medio. ¿Y qué puedes darle a la gente si tú por dentro estás opaca? ¿Verdad? O sea, tienes que tratar de ser esa luz para que la gente que está a tu alrededor, pues por lo menos impulse o te ayude a empujarte, porque a veces esa es la gente que te empuja a ti también, ¿verdad? Es verdad. Gracias, Alicia, por estar aquí. Me encantó conversar contigo. Igualmente. Eres una hermosa mujer. Gracias, igualmente. Tú también. Ya sabes que te admiro, te quiero mucho y aquí estamos a tus órdenes. Igualmente, mi vida. Nosotros nos despedimos. Qué bonito es conversar con Mujer CBBA. Y las mujeres me dicen, ¿pero qué es Mujer CBBA? CBBA significa compasiva, brillante, brava y audaz. Y aquí todas las mujeres nos demuestran de una o de otra manera lo compasivas que son al hacer sus cambios amorosamente para ellas. Lo brillantes que son cuando deciden, como Alicia, marchar adelante sabiendo que ha habido pequeños errores, pero que de esos errores puede tener un camino mejor. Brava cuando tienes que soltar para ganar algo y soltar, lanzarse ese vacío desconocido, y audaz de crear el mundo de sus sueños. Espero que te haya servido muchísimo este podcast, que te lleves las mejores partes de Alicia y puedes agarrar y quizás con esas partes finalmente completar ese tu mapa para poder tener un futuro brillante. Nos vemos. Hasta la próxima.